Ay, verdad. Por fin vamos a iniciar. Bueno, esta actividad, pues básicamente desde el Consejo Estudiantil de Física nos reunimos para leer los artículos que no han sido aprobados por el CCU de la reforma al Estatuto General. Y fue una reunión bastante extensa en donde le hicimos anotaciones a cada artículo que nos parecía que no era congruente o que tenía vacíos, huecos, que sí. Entonces, lo que venimos a traerles a ustedes no es como tal la explicación de la reforma, sino todas esas anotaciones que le hicimos a solo esos artículos que nos han aprobado. Y es un documento como de 6 hojas. Entonces, ya, entonces eso es lo que les vamos a presentar, espero que les guste bastante y es una información, la verdad, bastante, o sea, muy valiosa y también que podemos discutir aquí entre todos. Y ya, ay, relatoria, ¿alguien tiene pero alguien del No, consejo, pues grabemos porque... la reunión. Ay, le damos translate. Ay, Adriana está en la jugada. ¿Está grabando? Sí, ahí está grabando. Ah, ok. Y Entonces, esto quedó en la grabación, por supuesto. Y ya entonces vamos a iniciar desde el artículo 64. Si somos solo nosotros, nos toca bandearnos entre A mí nosotros. me toca sola todo el último. Listo. Me avisas cuando llegue a tu parte para parar. Dime. Sí, dale. Sí, porque voy a hablarlo. Voy a hablar por el grupo. Porque no hay nadie más del grupo aquí. Ah, tú. ¿Tú qué parte tienes? No, ese grupo son Mafe, Nicolás Tabalito. Ah, listo. Entonces, listo. Listo, entonces el artículo 64 habla de la nominación y periodo del decano. Aquí, bueno, hace diferentes, busca hacer cambios en... Ah, bueno, esto es súper importante. Hace mención a un artículo 89, que son los requisitos del decano, lo cual no sabemos 89 de dónde, porque el de ahí hace referencia a algo de bienestar, entonces no es de ahí. Y pues es necesario que digan de dónde, ¿no? O sea, si es de si es de otro estatuto, si es de eso, pues es importante aclararlo. Sobre el parágrafo 3, que es el tema de reelección inmediata, alguien propone eliminarlo. Y está ambigua la forma de selección, no hay, por ejemplo, voto en blanco, lo cual es súper importante. En el artículo 5, ese artículo ya se aprobó, así. Es importante. Sí, sí. ¿Hasta dónde está aprobado? Esas observaciones son de nosotros. Son de nosotros. Del Consejo Superior Universitario. Ajá. Que se fue que aprobaron el... El jueves. Es el jueves. El cómo se elige el decano. Pues si quieres, creo que aquí está transcrito tal cual. Ah. Sí, mira, eso es lo que dice. El decano de la facultad es nombrado para periodos fijos de 3 años. Su nominación se deriva del proceso de elección directa por parte de los estudiantes de pregrado y posgrado de la facultad y de los docentes con asignación académica en los programas académicos de pregrado y posgrado de la facultad. Cualquiera que sea su vinculación para los derechos del cálculo de los resultados, se realiza una ponderación de la votación equivalente al 50% para los docentes y 50% para los estudiantes. El rector o quien haga sus veces designará como decano a quien alcance el mayor porcentaje de votación. Cualquier docente que cumpla los requisitos del artículo 89, mira de dónde, puede postularse en el momento de la postulación de inscribir un programa de gobierno debidamente articulado en los planes estratégicos de institución y proyección universitario institucional, y ya. Creo que ahí, bueno, que pusieron las modificaciones que proponían, no sé al final que se aprobó. Ah, mira. Bueno, el artículo, como se aprobó, quedó como con la evaluación, ¿ya? Entonces, el periodo del decano es de 4 años, el 70% de la consulta universitaria, entre estudiantes 30%, docentes 30%, egresados 10% y 20% de hoja de vida, 10% entrevista con el rector. Esos son los porcentajes que terminaron aprobados, no son esos. ¿Y ya? ¿Alguna duda de eso? 30 estudiantes, profesores. 30 estudiantes, 30 estudiantes, 30 docentes, 10 egresados, 20 hoja de vida y 10 entrevistas con el rector.
Listo, el siguiente artículo habla de las áreas de formación. Las observaciones es que, ¿a qué se refiere a esa observación? Coordinación de proyectos curriculares y programas. ¿Qué desaparece? Ah, eso, sí. Que no se nombra, ni siquiera. O sea, no se sabe cómo respecto a las coordinaciones, cómo quedarían las áreas de formación. Y el acuerdo 04 del 2021 formaliza la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Sí. Listo. Aquí en este artículo, ¿a qué se refiere? Bueno, algo que es muy común que uno nota cuando lee el documento de la propuesta de la reforma al Estatuto General es que muchas veces no es claro en la forma en la que la universidad se va a organizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el documento se mencionan cosas como las cavas de docentes, se mencionan cosas como las áreas de formación, pero no se mencionan la coordinación de programas académicos ni proyectos curriculares. Entonces, pues ahí hay un poco de incertidumbre respecto a cómo nos vamos a organizar, cómo se van a organizar las carreras en la universidad. Respecto a esto, en el Acuerdo 04 del 2021, que es en el que se formaliza la creación de la facultad, se menciona las escuelas, se menciona cuál es la estructura organizativa de la facultad, ¿no? Y también se supone que nuestra facultad nace como con la reforma, una parte de la reforma implementada, y las áreas de formación no es algo que se menciona en ese documento, entonces necesitamos tener claridad respecto a ese tema. Ya el siguiente habla de la nominación y el periodo del director de área de formación, ligado con el anterior. Se elige por libre nombramiento por el decano en vez de votación profesoral. La pregunta es cuál es la diferencia entre las áreas de formación en la escuela, pues que es algo que no aclara. No, pues está prendido, pero no sé. ¿Están escuchando bien? ¿Puedes revisar el chat? Hola. ¿Están escuchando bien? Pero ¿tienes activo el sonido? Sí, lejos. Ah, para que no haya retorno. Sí, ah, sí, 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 que sí me escuchan bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Estoy hablando muy pasito. No, te escuchamos. Ah, bueno. Vale, pues esencialmente es una diferencia. Esencialmente, bueno, la pregunta es cuál es la diferencia entre programa académico y proyecto curricular. La verdad, esencialmente es una diferencia de nombre, porque ambos se hacen referencia a carreras. Es como la denominación con la que nacemos. Sí, es una denominación que trae precisamente la reforma al Estatuto General. ¿Qué pasó? Dice que no estoy en la llamada. Ah, vuelve a intentar entrar y te doy acceso. No, es que no se está viendo la que se comparte pantalla. Pero están pasando las diapositivas porque se quedó en el artículo 64. A ver, Talero, levantó la mano. ¿Quieres decir algo? Sí, respecto a programas y proyectos. Dale, pues entonces sigue. Ok, sí hay una diferencia, solo que en el papel no está claro. Y eso conlleva a la creación de líneas de investigación y áreas de investigación para la facultad, porque si en matemáticas es un programa, física, química y biología cuenta con líneas o bueno, de profundización o investigación. Y eso es lo que diferencia la estructura tanto del programa como el proyecto. Listo, gracias por la aclaración, te quedó claro. Listo, perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿No? Entonces, bueno, en este artículo surge la pregunta de cuál es la diferencia entre las áreas de formación y las escuelas, porque no lo aclara. Se llama, no.
A ver, se lo voy a leer tal cual. El Acuerdo 04 del 2021 formaliza la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales. Las escuelas sí se proponen como académicas y administrativas, pero están en contravía con el actual acuerdo. Yo tengo una anotación. Y es que como tal, o sea, el artículo que formaliza las escuelas en la reforma dice que son estrictamente académicas. Luego hay una sección de artículos nuevos, que son anotaciones que hace cada uno de los miembros del CCU para hacer cambios en los artículos. Y José Manuel Flores, que por cierto, de una vez no salió el flyer, pero el viernes él viene a hacer una charla acerca de la reforma del Estatuto General, que es miembro del CCU, viene a hacerla de 10 a 12 si no estoy mal, para que estén pendientes de eso, que es un espacio bien importante. Pero bueno, él hace el cambio en ese artículo diciendo que no, que deben ser académico-administrativas. Entonces ahí hay como, de nuevo, un hueco, un vacío. No sabemos si van a ser administrativas, si van a ser académicas, si van a ser ambas. Entonces, pues es un tema complejo porque las escuelas están, digamos que, previstas para que ayuden a la academia, ¿no? Que sean solo académicas, que ayuden a formar bien las facultades y las áreas de formación. Entonces, que sean administrativas puede generar un hueco y un espacio de corrupción, para que lo tengan en cuenta. Ella habla, pero pégale el micrófono. Espera. Que tengo una pregunta en ese punto. Según tengo entendido, las escuelas ya se aprobaron, ¿cierto? El artículo que regula las escuelas. Pero entonces, con base en lo que tú estás mencionando, pues se aprobaron como académicos, ¿cierto? Esa era como la pregunta. Porque si toca. Vale, pues, a ver, hasta donde yo tengo entendido, lo que ya se aprobó en uno de los artículos anteriores es la estructura organizativa de la facultad. Y lo que se estaba peleando desde la Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales es que las escuelas fueran reguladas por las facultades, o sea, que las escuelas fueran un organismo que quedara dentro de las facultades. Sin embargo, como ya se aprobó ese artículo, significa que las escuelas ya quedan como un órgano aparte. Ya, pero sí, eso fue como lo que ya se aprobó respecto a escuelas. El artículo, pues en teoría se aprobaron académicos, que son los nombres de la academia. Porque eso también confunde los artículos nuevos, porque no se sabe al final por qué. Porque obviamente, o sea, esos artículos no se hacen y ellos discuten en una sesión del CCU para decir qué queda y qué no queda. Pero pues a uno le queda. No me acordé ahorita. Pero pues a uno le queda como el vacío, porque uno solo tiene pues el documento como tal que hicieron hace no sé cuántos años. Exacto. Entonces es como también estar al tanto de qué es lo que discuten y al final qué es lo que aprueban, ¿no? Talero, ¿tienes una pregunta o se te olvidó bajar la mano? Mi Espera, tema 2 es segundos. Espera, porque Talero tiene palabra por tiempito, sí. Allá, ¿sí? Listo. Vale, Habla, perdón, ahí me pongo como el espacio, pero pues desde la mesa de reglamentación. Ese es el tema que precisamente fuimos delegados con Germán para una reunión en una mesa de trabajo con la Secretaría de Educación. Espera, ¿puedes repetir? Porque no escuché acá. Pues no sé si escuchan todos. ¿Todos escuchan ahí? Habla. Hola, buenas. Creo que sí, ¿no? Sí, ahí escuchan todos. Listo, perfecto. Cuéntanos. Entonces, nuevamente, el tema es un poco más complejo, ya que ese es el grueso de la discusión ahorita en el CSU, porque son las atribuciones que se les da a los docentes, ¿sí? Y directamente va relacionado con el tema del decano. Ahora, con Germán, que es parte de la mesa de investigación, estuvimos en una reunión, una mesa de trabajo con Reyes, que es el representante de CSU, y con Flores, ante la Secretaría de Educación y el Ministerio de Ciencias, para mirar bien cómo se está llevando a cabo eso. Entonces, ¿qué les puedo anticipar? Bien, el 04, el acuerdo 04-2021 deja las escuelas dentro de las facultades y ahí aparece como una estructura netamente académica, o sea, netamente orientada a la investigación, netamente orientada pues a todos los procesos académicos, publicaciones, etcétera. Y pues como ya saben ustedes, las escuelas es una organización de los docentes que está a partir de los claustros.
ahorita no hay CABAs, ahorita no hay nodos de ciencia. Y los nodos de ciencia, por si los han escuchado, esto es una propuesta que sale desde las mesas de trabajo de los consejos de facultad, en concordancia con el profe Flores, también con Constanza y con Andrés, ¿ok? ¿Qué es lo que se proyecta? Como ya se abordó la discusión de la estructura de la facultad, entonces eso ya es prácticamente perdido. Y las escuelas quedarían entonces al nivel de las facultades, o sea, como otra unidad de la cual los docentes que tienen todas las hojas de vida de todos los docentes adscritos a esa facultad, perdón, a esa escuela, a esas áreas de investigación y a esas áreas de formación. Entonces, es el programa el que tiene que estar comunicándose con la escuela para concretar los contratos y los planes de trabajo. ¿Cuál es la cuestión? Hay dos problemas ahí principales. Uno, que lo que se estaba esperando era que la elección del decano pues fuese lo más vinculante, póngase muchas comillas, directamente para la comunidad académica y evitar la, ¿cómo decirlo? Las tranzas que se han venido, por ejemplo, con la Facultad Tecnológica, con la Facultad de Ciencias y Educación, que tengan los docentes amigos para hacer los contratos. Pero entonces eso se resuelve un poquito con los nodos de ciencia, porque es una participación un poquito más centralizada, podríamos decirlo, si las escuelas quedan dentro de la facultad. Como ahora están por fuera, lo que pues más teme es cómo va a ser la comunicación con el coordinador, que ahorita no existe, como bien lo mencionaba Adriano, y con los estudiantes, o sea, particularmente con los programas académicos. Esas son las discusiones y eso es lo que yo les planteo a ustedes, que pillemos para este viernes a preguntarle a Flores cómo se solventan esas problemáticas, cómo se solventa el tema de la comunicación directa con los docentes y el programa académico, y también si hay una cabida para que se vuelva a discutir el tema de que las escuelas vuelvan a estar dentro de la facultad, porque es una comunicación directa entre docentes, administración y los propios estudiantes. Listo. Ya con eso queda un poquito más claro de qué es el conflicto entre el tema de escuelas. Otro mochito, perdón. Ay, Dios mío, pero talero. Bueno, pero a No, ver, es que aquí está la discusión. es que Ahí es la necesitas discusión. malabares cada vez que habla. Listo, pues, espera. Habla. Vale, gracias. ¿Qué es lo que le preocupa ahorita a la facultad? Que si bien ya se está preaprobando todo eso y la discusión fuerte ahorita va centrada a las áreas de formación, hacia las escuelas, los institutos y centros, es que si eso se aprueba, ese estatuto general se aprueba, puede derogar el acuerdo 04-2021 porque en los últimos artículos y en los últimos parágrafos de esta reforma está contemplado que todo lo que esté en contra de toda la estructura que se está proyectando se tiene que derogar y pues se tiene que transformar. Entonces ahí la cuestión va en que nuestra facultad sí o sí va a presentar un cambio enorme en la manera que está operando y la manera que está articulada. Y eso pues de alguna otra manera necesitamos garantías para que esa estructura no sea afectada y que nada de lo estructural ni nada de lo organizativo de nosotros, tanto programas académicos como las áreas de formación, las escuelas que están en el papel, pues no se vean afectadas en cómo está constituida la facultad, ¿sí me hago entender? Pero pues al final eso es como un detallito ahí extra, que también todos los proyectos curriculares y todas las otras facultades tienen que tener en cuenta al hacer el tránsito a este nuevo modelo. Ahí es una preocupación que podríamos tener en consideración para el viernes con el espacio de flores. Ok, ok. Ay, Dios mío. Listo. ¿Queda otra duda? ¿No? ¿Continuamos? Perfecto. Luego habla del programa académico. Esa es la claridad que hizo Talero, que es el tema de proyectos curriculares y programas académicos, que es la diferencia en el énfasis. ¿Ya?
Luego habla de escuelas. Las escuelas, que pues digamos que es el tema de mayor debate ahorita como en la facultad, ¿no? Entonces, la primera observación que hacemos, que es la que ya hemos nombrado, es que no están constituidos por programas y sin embargo el artículo da a entender eso. Respecto a la estructura de las escuelas, ¿eso es una descripción? Sí, ¿no? Pero pues lo importante es que aclaren cuáles son las funciones, o sea, listo, se van a crear las escuelas, cuáles son las funciones y que queden claras en el documento, ¿no? Pues de que sean netamente académicas. Cuéntanos. Espera. Sí, es que una observación con respecto a lo de las funciones tanto de las escuelas como de la facultad, que pues como lo contempla bien la reforma, son como dependencias que quedan como a la misma altura, puedo decirlo, no una dentro de la otra, ¿no? Entonces, al final del documento de reforma, hay como unas observaciones hechas, creo que es por la delegada del Ministerio de Educación, o la alcaldía, no sé cuál es, en la que ya estipulan como algunos artículos que deben ser mencionados o cositas que deben ir dentro de algunos artículos ya mencionados anteriormente, y en uno de esos hablaba sobre la función que deben tener las escuelas y la facultad como tal, que era como una propuesta de artículos 61 y 62, eso sale al final después de los 100 primeros artículos que están por ahí, ¿no? Entonces, algunos de estos ítems, unas de esas funciones que salen ahí en esa parte, en ese apartado, digamos que tienen base en el plan estratégico de desarrollo de la Universidad Distrital. Entonces, se cogen mucho de ese plan estratégico de desarrollo para decir, vea, las funciones de las escuelas tienen que ser esta, según lo que está en el plan estratégico de desarrollo. Entonces, como que ponerlo ahí como claridad, o pues no sé si de pronto alguien aquí también haya revisado un poquito de esas funciones que tienen que haber, que pues bueno, que son muy importantes, que siguen con el plan estratégico, pero igual no aclaran muy bien la situación sobre si las funciones van a estar totalmente asignadas a la parte académica administrativa, si es académico administrativo. Digamos que por eso todavía no hay claridad, sino que solamente hay una lista de funciones tanto para las facultades como para las escuelas, que en algunas pues hay muchas similitudes, pero igual que digamos que con nuestra inquietud que era sobre lo de si queda dentro o fuera de la facultad, ahí digamos que puede haber mucha injerencia. Y también con respecto al acuerdo 04 de la creación de nuestra facultad, ahí también hay como una estructura de la función de las escuelas, y eso, entonces puede que hayan cosas que digan en una cosa, se contraigan en la otra, o que se deroguen porque el otro documento pues tiene como más poder o relevancia, por así decirlo, que el otro. Entonces ahí hay cositas que también podríamos mirar de esas últimas funciones en esa propuesta de artículo para agregarle a la reforma. Sí, de hecho creo que en los artículos nuevos, los artículos que se proponen, hay una lista de funciones de las escuelas y funciones de la facultad. ¿Me equivoco? Ah, listo. Pero creo que sí, o sea, creo que están los artículos nuevos, eso, pero que de igual manera, y creo que también le tenemos anotaciones, entonces si quieren vayamos siguiendo, porque ahí también vamos a tener unas anotaciones porque creo que no son lo suficientemente claras. Si quieres, sigamos bajando. Respecto a los requisitos para la creación de escuelas, no tenemos observaciones. Nominación y periodo del director de escuela, incongruencia de referencia de artículos. Si quieres, vete, ¿por qué no te vas al artículo para revisar cuál fue la incongruencia? Sí, ah, sí, creo que hay lo que es que lo nombra. ¿No tienes ahí el documento? Es que creo que tengo aquí. Vamos a ver. ¿Por qué? Tengamos fe que que se puede mostrar. ¿Cuál es? No. La parte en la que menciona al delegado de presidencia directamente, ¿no? Ni el ministerio de presidencia, del presidente. Ah, pero ese que de las funciones de las escuelas. Sí. ¿Quieren que lo miremos de una vez? Ahí justamente donde vas. ¿Quieren que lo revisemos de una vez? Ahí, en la parte rojo, ahí empieza nomás. Pues es que no sé si quieren irlas revisando una por una o esperamos a las observaciones.
como para no dilatar el espacio. Pues yo creo que esto revisémoslo. O sea, ahorita siento que Es más que es extenso y es un debate extenso. O sea, es mejor ver las observaciones y si tenemos dudas. O sea, es algo que creen que deberíamos hablar ya. ¿No tienes las observaciones al final del documento? pero es que, o sea, es que estoy un 90% segura de que esto ya lo revisamos y de que precisamente, como ya eran artículos aprobados, no miramos las funciones. Todos revisamos los artículos nuevos. ¿Qué pasa? Siempre pasa lo mismo. Siempre dan muchas definiciones, que es incluso en las funciones dan muchas definiciones. Pero para tener claro, o sea, digamos que el tema de la jerarquía es muy importante porque no se entiende jerárquicamente en qué va en qué. ¿Dónde van los centros? ¿Dónde van las áreas de formación? ¿Dónde van los institutos? ¿Dónde van las escuelas? ¿Dónde va la facultad? ¿Dónde va el programa? ¿Sí? Entonces, eso es muy confuso en este documento. Si quieren que leamos las funciones de las escuelas, yo no tengo problema. ¿Quieren que las leamos? ¿Sí? Sí, sí. Adriano, ven que tú sabes de... Pero te lo pongo grande. Ok, esto es hablar más de lo que creo. Artículo 69. Funciones de las escuelas. Son funciones de la escuela. A. Responder por el desarrollo y promoción del campo de conocimiento, saber respectivo y coordinar la formulación y ejecución de las políticas para el fortalecimiento de la investigación, creación y la extensión, proyección social. B. Fomentar con base en el Plan Estratégico de Desarrollo, el proyecto universitario institucional y las demás declaraciones de propósito de la universidad, la innovación, apropiación y la transferencia de resultados de investigación, creación en un campo del conocimiento del saber. Recomendar a las instancias correspondientes la creación de nuevas formas de organización académica y consolidar las estructuras de la investigación, creación y la extensión, proyección en su campo del conocimiento saber, con énfasis en el desarrollo de la ciudad-región, de la nación y en el plano internacional, en consonancia con el Plan Estratégico de Desarrollo y el Proyecto Universitario Institucional. D. Recomendar a las instancias correspondientes la creación de nuevas formas de organización académica y consolidar las estructuras de la investigación, creación y la extensión, proyección en su campo del conocimiento saber, con énfasis en el desarrollo de la ciudad-región, de la nación y en el plano internacional son el mismo. Definir los requerimientos de plazas y los perfiles docentes en la escuela, así como los procesos de vinculación, inducción, permanencia, carrera, promoción, formación, evaluación y capacitación docente en su campo del conocimiento, atendiendo a las necesidades y proyecciones institucionales en docencia e investigación, creación. F. Dirigir y coordinar los procesos de vinculación y selección en sus diferentes modalidades de docentes requeridos por la escuela, las facultades, áreas de formación y programas académicos. G. Administrar el personal docente adscrito a la escuela y coordinar el desarrollo y ejecución de sus labores en docencia, investigación, creación y extensión, proyección social en las unidades académicas en las que se desempeñan. H. Responder por la administración de los asuntos y requerimientos de los docentes adscritos a la escuela y de los programas y unidades a donde presta sus servicios, así como la gestión de recursos físicos, presupuestarios, financieros, tecnológicos y humanos necesarios. Y atender los asuntos, casos, situaciones y requerimientos académicos y administrativos de los docentes adscritos a la escuela. J. Contar con un plan estratégico académico y sus respectivos planes de acción en consonancia con el plan estratégico de desarrollo de la institución. K. Promover y gestionar las actividades del claustro de escuela que corresponda. 1. Las demás que le señalen los estatutos, los reglamentos de la universidad o el rector. Las funciones de escuelas. Es chistoso porque se supone que ellos no son administrativos, ¿no? Sin embargo, tienen funciones administrativas como la H, que me parece sumamente importante porque va a gestionar recursos físicos, presupuestarios, financieros, tecnológicos y humanos necesarios, lo cual se me hace sumamente delicado.
Y si ven también en la ADP dice dirigir y coordinar los procesos de vinculación y selección de las escuelas, facultades, áreas de formación y programas académicos. O sea, ellos hacen todo. Y entendamos algo, ¿no? En esta facultad somos 4 programas. O sea, en realidad una escuela no es tan difícil en esta facultad. Hay facultades que tienen 20 programas. O sea, ¿cómo una escuela va a asignarle profesores a todos los programas? Va a hacer todos estos procesos de vinculación. O sea, es denso y me da, o sea, es como curioso que las otras facultades no estén preocupadas por eso, porque incluso los afecta aún más a ellos, que es un proceso de administración grandísimo, o sea, es sumamente complejo. Aquí somos 4 programas, somos privilegiados. En todo el resto de facultades que hay 20, 25 programas, ¿cómo van a ser? O sea, y viene la gestión de las pocas personas que dirigen estas escuelas. Entonces, es importante eso. ¿Hay preguntas, anotaciones, comentarios? Todos quedan con cara de preocupados. Pues yo creo que anotar directamente esa pregunta para el viernes, o sea, como que tenerla como una pregunta ya fija para hacerle al profe que fue el que propuso ese artículo. Pues igual es como quedar esto y vamos a transcribir, entonces sacamos, o sea, eso queda para la 3. El viernes el profe Flores va a venir a resolver las dudas. Representante del tercer de los Ese mismo. está más perdido, ¿no? Yo lo he visto en No, profesores. No opino. Muy personal la opinión para darla. Bueno, la siguiente. Listo. Artículo 72, Comunidad Académica Básica, una CABA, así en su sí. Voy a leerlo todo. Todos los docentes están adscritos a una CABA. Diferencia estar adscrito y pertenecer. Bueno, digamos que aquí nosotros, hay una de las observaciones que cambia la palabra adscrito a pertenece. Entonces, pues ese día en la sesión nos surgió la duda de cuál era la diferencia, o sea, ¿por qué hacer un cambio de eso? Y el profesor Vasco, que eso fue, quiero aclarar que eso fue una sesión que estaba abierta a los docentes para que ellos también pudieran opinar y eso, lo único que llegó fue Vasco. Entonces, él opinaba que dependiendo del tipo de contrato, se le asocia el concepto de adscrito. Los docentes de carrera y vinculación especial, TCO, MTO, hora, cátedra y honorarios, los docentes de planta son docentes adscritos a la universidad. Los docentes hora cátedra pertenecen a la estructura de la universidad contratados bajo una necesidad. Listo, salen preguntas como, ¿cuál es la diferencia administrativa en que un docente está adscrito a que pertenezca a una CABA? ¿Qué tipo de jerarquía se establece en las CABAs y en la estructuración general de las facultades en torno a los manejos presupuestarios? Los ordenadores del gasto actuales son los decanos. ¿Se mantendrá así? ¿Cuáles son las funciones? No hay discusión gruesa a fondo de cómo se va a administrar el recurso público y cómo se van a ejecutar los presupuestos de manera interna. Esto debería ir en el estatuto general. Se espera tener las funciones en concreto y tener el tecnicismo claro en regular dichas funciones. Entra en el estatuto, idiosincrasia de la universidad en la asignación de funciones. Sí, aquí básicamente es importante preguntarnos cómo se va a estructurar la universidad gracias a esta reforma, ¿no? Pues hace poquito surgió por ahí un organigrama de cómo está ahorita, lo difundimos, ya salió desde el consejo y la representación. Entonces, pues listo, ahora tenemos que empezar a plantearnos en cómo se van a organizar todos estos nuevos organismos que está proponiendo la reforma, ¿no? Y esas son básicamente las preguntas. ¿Alguna duda que tengan ustedes? ¿Otra observación que quieran hacerle? Sí. ¿No? Listo, siguiente, institutos. Las observaciones son convocar a los investigadores de la universidad adscritos a escuelas. Bueno, temas de jerarquía, o sea, no, Sí. ya es que es eso. O sea, la mayoría de observaciones en institutos de formación
Y hay cosas hay errores que incluso desaparecen y ni siquiera dicen que desaparecen, sino que no los mencionan. Entonces es bien curioso. Listo, luego está la estructura de institutos, no aparecen vicerrectorías de investigación. Déjame acabar de leer y ya te la doy. ¿Cuál es la jerarquía respecto a las escuelas y facultades? Que es la misma pregunta que estaba haciendo Luna. Respecto al organigrama se encuentran escuelas, programas, institutos y sin embargo no hay claridad al respecto. Sí, sigue. Los profes de por acá pueden pertenecer a esas escuelas, o sea que ellos podrían empezar a investigar, o solo los de plan. Se supone que las escuelas entran, todos, la planta docente, todos los docentes entran en las escuelas, ¿sí? Pero eso no les da la posibilidad de investigar. Para eso hay otros entes, que sería, ya me va a aclarar esa pregunta un poco mejor que yo, que lo conoce más. Vale, buenas tardes, ¿verdad? Sí. Pues todo depende de quién hace la contratación, si la escuela o la facultad, al menos como se interpreta, es la escuela quien hace la contratación de las distintas modalidades de docentes y luego se les asigna un programa académico. Ya el tema de la investigación, el estatuto no puede definir ello, porque por el momento es la norma de que solo son los docentes de planta los que pueden tener un grupo de investigación. Y dentro del grupo de investigación nacen otras estructuras de investigación, pero solo puede funcionar con los docentes de planta. No me acuerdo cuál es ese acuerdo, creo que es de la parte de investigación, que es lo que reglamenta. Entonces, ¿qué te puedo decir? El estatuto no puede llegar hasta ahí porque es otro acuerdo distinto. Y que el docente o recápita pertenezca a la escuela no implica que pueda investigar. Va a estar sujeto a ser parte de un semillero que esté adjunto a un grupo de investigación y que sea siempre el docente planta como pues el coordinador del proyecto, de este tipo de cosas. ¿Listo? ¿Tu duda resuelta? Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguna observación que quieran hacer? ¿No? Listo, perfecto. Pueden preguntar, tranquilos, no pasa nada, se nos va tiempito, pero es importante la claridad en eso. En ese no hay, sí. Listo, requisitos de creación de institutos. Áreas de formación no equivalente a las líneas de investigación. Se cita la sección en que el rector nominará a quien resulte ganador en el proceso de votación. Se aclara que el instituto no pertenece a las escuelas ni a las facultades en analogía con el ILUT, más o menos eso es un instituto. La relación de los institutos no es uno a uno con las líneas de investigación. Cita la... Desde el CESEU se crean los institutos. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Los artículos 77, 78, 79 y 80, todos se refieren a centros, por eso los reunimos en uno. Bueno, observaciones respecto a los centros. No queda clara la función del centro a comparación del instituto, pero la definición que más la aclara es la que propone uno de los miembros del CCU, que es como la más clara. Se encarga de relacionar agentes externos, es el centro más externo que el instituto. El rector nominará a los encargados del centro. ¿Tiene factor de viabilidad? Preguntas. ¿Son servicios que van a monetizar o no? ¿Están relacionados con la propuesta de Espino? Aclaración, diferencia instituto-centro. El instituto está conformado por grupos de investigación con líneas en común y el centro hace actividades como por ejemplo el CIDS. CIDS. El centro, yo quiero lo busqué. Centro de investigación. Investigación. Pero no sé, pero, bueno, y en el nuevo estatuto pasa a ser una vicerrectoría. Sí, la investigación. Sí, que ahí queda como... ¿Cuáles están las vicerrectorías? Sí. Mete vicerrectorías hasta que se cansa esa reforma. ¿Tienen alguna pregunta?
Una pregunta si si en el acuerdo 004 de la creación de nuestra facultad también hay una definición de este órgano, del centro. No sé si soy... Ahí no hay como tal. Ok. Lo que pasa es que los centros y los institutos son como, son aliados de la universidad, pero son externos. ¿Sí me hago entender? Ajá. ¿Alguna otra duda? Oigan, ¿habrá alguna otra duda en el chat o algo así? Yo no estaré revisando. Perdónenme. ¿No? Ah, listo. Epa. No veo ninguna mano levantada, nada. Listo. Bueno, de esa no hay. Sí, es con respecto a lo que dije, es que, que justamente en lo que dicen ahí en la reforma, que este centro está más como estructurado para establecer relaciones con lo externo, como con entidades más sociales, cosas proyectadas a la sociedad, ¿no? Y justamente, pues, de lo que se debatió aquí en la Facultad de Spinoff, pues, de la creación de estas empresas de base tecnológica con ayuda o vinculada con gente de la universidad y también externos, ¿no? Entonces, digamos que puede orientarse más que toda la parte de buscar cómo esa articulación con la parte social, pero pues igual no queda muy claro como lo que habíamos hablado, pues la última asamblea que fue que el presupuesto de este spin-off, pues no es muy claro cómo se va a repartir, cómo se va esto, ta, ta, ta. Pero igual siento que esas dos cosas pueden ir articuladas en un futuro si es que llegan a estar aprobadas, ¿no? Porque como los estudiantes o los profesores o los grupos de investigación van a buscar esa alianza con esa parte social o bueno, esas empresas o todo lo que esté externo a la facultad o a la universidad como tal. Entonces, digamos que serviría como lo que hace la unidad ahorita de extensión, ¿no? Sería como un complemento de la unidad de extensión, o pues yo lo veo así. Vale. ¿Alguna otra observación, duda? Listo. Listo, perfecto. Eso. Era importante que me lo dijeran. En el artículo 80, bueno, el artículo 81 no hay observaciones, del artículo 82, habla sobre el sistema de gestión administrativa y hay solo una observación y es que hace falta la definición de qué es el sistema de gestión administrativa, porque el artículo habla de todo, menos de la de qué es el sistema de gestión administrativa. Puedes pasar las diapositivas. Bueno. 2. Bueno, en el artículo 83 se menciona, en el 82 y el 83 se habla de la estructura que va a tener el sistema de gestión administrativa. El primero es que el sistema se divide en 3 subsistemas, el de estratégico y planeación, el talento humano, gestión financiera e infraestructura y la asesora normativa y documental. En el siguiente se menciona que se conforma el Consejo de Gestión Administrativa, Secretaría General, Dirección de Gestión Estratégica y Planeación, Gerencia Administrativa y Financiera. Y la pregunta que surgió de esto y la observación es que no se menciona qué va en qué, o sea, si los subsistemas, cómo se integran estas instancias dentro de los subsistemas. Vale, la observación es que el Consejo de Gestión Administrativa. Sí, yo. Vale, observación. El Consejo de Gestión Administrativa contiene en sus miembros a los vicerrectores. Es necesario que se haga claridad en cuáles son, ya que esto no se dice en otras partes del documento. Lo mismo, hay un problema de organización, no hay mucha claridad de cómo se estructura la universidad en ese nivel, ¿no? También en el artículo se mencionan unos miembros del Consejo de Gestión Administrativa, y pues la pregunta es cómo se regula ese consejo y ese reglamento del Consejo de Gestión Administrativa. Ya, vale, en el artículo 85, listo, la observación es que en el documento como que sea una definición de lo de la área de bienestar universitario y el buen vivir, y pues la observación que nosotros hacemos es que el sistema de bienestar universitario debería también ser un ordenador de gasto. Como en eso, del artículo 86 no existen, 86, 87 no existen observaciones. Vale, también
sistema de bienestar universitario va a estar regulado, va a estar dirigido por el Consejo de Bienestar Universitario y Buen Vivir, ¿no? Entonces, en ese artículo se mencionan unos miembros, no sé si tienen los miembros ahí. Sí, son esos son los que aparecen ahí, son los miembros del Consejo de Bienestar Universitario y Buen Vivir, ¿no? Y pues lo que nosotros pensamos es que es pertinente que todos los miembros que están en el Consejo se queden, porque hay algunas propuestas como quitar los delegados de derechos humanos y de género del artículo, ¿no? Entonces, no estamos de acuerdo con eso. Es como chistosito que los quieran quitar, teniendo en cuenta que en el Estatuto de Bienestar aparece como un eje principal el de género y el de derechos humanos. Y pues bueno, queremos género y derechos humanos, pero bueno, quitemos los delegados de géneros y derechos humanos. Entonces es curioso. Igual, cabe recalcar que esa es una anotación de además miembro del CSU. Y en efecto, o sea, pasa esto. Están todos los delegados de la lista y ella dice quitar el de derechos humanos y el de género, que es absurdo. O sea, ¿cómo en el Consejo de Bienestar y Buen Vivir voy a quitar derechos humanos y género? O sea, no tiene sentido. Bueno, del artículo 90, que habla de las funciones académico-administrativas de la universidad, la única anotación que se hace es agregarle la misionalidad, ya que en este artículo se menciona que pues, se establecen los actos académicos y administrativos que vayan en línea con los principios y los principios de la institución. Entonces nos pareció pertinente que se agregara que fueran los principios y la misionalidad de la institución. De los actos académicos no hay anotaciones. Pues, como para que no quede tan, así como tan en el aire, pues básicamente los actos administrativos, así una definición rápida, son aquellos cuya finalidad es la de formar y evaluar habilidades profesionales, técnicas o tecnológicas para el desempeño idóneo en un campo de conocimiento. Sí, estos siguientes artículos son como en general de definiciones de actos administrativos, etc. Bueno, del 93, la anotación que hubo es, pues, esto se habla de la deliberación y aprobación de políticas de los estatutos. Me lo va a permitir leerla directamente. Todo acuerdo relacionado con la expedición y adopción de políticas o modificación de estatutos y planes de desarrollo de mediano y largo plazo del proyecto educativo institucional deben cumplir con lo siguiente. Primero, haber sido discutido y avalado por la Asamblea Universitaria. Eso fue una propuesta porque en la reforma aparece como discutido y aprobado. Pues la Asamblea Universitaria nos parece que es complicado que un ente que tiene como tanta gente apruebe un documento. La siguiente es que sea publicado en la página web institucional por lo menos 15 días, antes de ser discutido, perdón. Y que sea discutido y aprobado por el CSU conforme a la Constitución y la ley colombiana. Si el CSU y la Asamblea Universitaria no llegan a un consenso o sus visiones del documento son diferentes, se hace un comité con los representantes de ambos entes y se vuelve a abrir la discusión. Cuando se cierre la discusión, el documento que se haya aprobado lo aprueba el CSU. Bueno, y en la reforma proponen quitar el artículo porque lo consideran parte del reglamento. Bueno, el artículo 94, las observaciones son chiquitas, que se mencionan solo los recursos de reposición y apelación. El recurso de reposición se hace hacia el mismo ente que haya sacado el documento y el de apelación se hace al que esté superior jerárquicamente. Los recursos se usan para pedir revisiones o modificaciones de los documentos que se hayan aprobado o se vayan a aprobar. ¿Dime? Por actos académicos y administrativos. Bueno, las dos preguntas que hay es por qué los actos académicos generales no admiten ningún tipo de recurso, porque falta aclarar eso. Los recursos son solo para los actos académicos administrativos particulares. Y si el artículo no existe en el estatuto general, ¿se puede discutir en los estatutos derivados? Porque en el artículo pues salió la pregunta cuando hacemos la discusión. Bueno, el artículo 95 habla de la publicidad de los actos administrativos y académicos administrativos. Se habla básicamente que son de orden público en la página de la institucional de la universidad.
Sin embargo, en las propuestas que hacen los diferentes miembros del CCU se habla solo de las transmisiones que se hacen de las sesiones que tienen. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con las actas y los documentos? Si eso también vamos a tener acceso o solo vamos a tener acceso a las transmisiones de lo que vayan diciendo. Bueno, la 96 habla de las garantías a los miembros de la comunidad universitaria en condiciones diversas. En el artículo hablan de condiciones diversas, especificándose a personas que se puedan encontrar en una condición de vulnerabilidad debido a razones físicas, mentales y económicas. La observación es que no se menciona género. Y también que, pues, si estas garantías solo se van a encargar bienestar y infraestructura. Bueno, las preguntas son, ¿cuáles son dichas garantías? Porque hablan de garantías, pero pues en general, ¿cuáles son las garantías? ¿Y cuáles son los mecanismos para acceder a dichas garantías? Bueno, y presupuestos participativos, que está curiosito, presupuestos participativos. Bueno, las observaciones son que aunque se menciona el seguimiento y el control que se va a tener para estos presupuestos, bueno, primero, ¿qué son los presupuestos participativos? Diapositivas, por favor. Bueno, es básicamente un espacio de discusión. Bueno, la universidad va a aplicar unos presupuestos participativos y abiertos, es decir, que la comunidad universitaria puede participar de las discusiones de en qué se va a gastar el presupuesto anual de la universidad. Eso a muy grandes rasgos. Ahora sí, las observaciones. Entonces dice, aunque se menciona que se va a hacer un seguimiento y control de estos presupuestos, no se mencionan los mecanismos que se van a utilizar para garantizar que se cumplan los acuerdos y se supervise la ejecución presupuestal. No se especifican los formatos y canales a través de los cuales se proporcionará la información presupuestal, porque se dice que sí, para la transparencia van a ser públicos, pero recordemos que en 2 artículos anteriores sí nos decían que por lo menos iba a ser en la página de la universidad, pero aquí no se menciona por dónde los van a hacer públicos. No está clara qué porcentaje del presupuesto anual se va a designar para la inversión de los presupuestos participativos. Entonces, ¿va a ser todo el presupuesto anual o solo un pedacito del presupuesto anual? Como una aclaración importante que deberían hacer. Y en el documento se habla de una oficina asesora de planeación y control, sin embargo, hoy en día son 2 oficinas diferentes, una es de planeación y otra es una oficina de control. Entonces, ahí, ¿quién va a regular eso? ¿Si la una o la otra? ¿O vuelven y las mezclan? Las preguntas, porque en el documento mencionan una división de operación financiera de la universidad, desaparecida. Solo se conocen algunos presupuestos o toda la distribución de presupuestos va a darse desde la rectoría, que es lo que mencioné ahorita. ¿Cómo se garantiza que todos los sectores de la comunidad universitaria tengan una voz equitativa en el proceso de los presupuestos participativos? Y siendo que la Oficina Asesora de Planeación y Control se separó, ¿qué órgano controlará esto para la comunidad académica? Y ya. Bueno, continúo yo. Seguimos con el artículo 98, que básicamente habla del periodo de transición, simplemente que pues se aclara que mientras que se realiza la implementación del nuevo estatuto, sigue vigente el estatuto anterior, que pues esos serán unos años mientras que se organizan. Bueno, se habla de que debería, si no estoy mal, haber un periodo de socialización y sensibilización de la reforma, que es lo que estamos haciendo ahorita en realidad, y básicamente por lo que entramos en paro. Bueno, plan de implementación del Estatuto General. Observaciones. El plan de implementación de artículos se propone una comisión para ello desde el CCU. Desde las representaciones se propone un artículo de socialización y retirar el artículo de implementación. Creo que es autoexplicativo, ¿no? Artículos, vigencia. Observaciones. El rector hace plan de socialización e implementación, pero cita la participación de la asamblea universitaria, que no está completa. Las facultades solicitan distintas discusiones después de aprobado el estatuto. El tema de la asamblea universitaria también es bien complejo, porque, por ejemplo, esta reforma, ellos dicen que está aprobada y que la están aprobando en el CCU, pero de hecho esta reforma al Estatuto General debe pasar por la asamblea universitaria y debe ser aprobada por la asamblea universitaria para que ellos puedan implementarla como tal en la universidad. ¿Y cuántas personas hay en la asamblea universitaria? 15. Y hay postulados, creo que 2, ahorita.
Entonces, digamos que eso fue también un punto que se trabajó en la Asamblea General, que de hecho lo propuse yo porque es muy importante. O sea, la Asamblea Universitaria es el órgano de máxima participación estudiantil y la gente no está entrando a la Asamblea Universitaria, ¿sí? Y miren lo importante que es, o sea, la Asamblea Universitaria aprueba esto, dice, sí, esto se puede implementar o no, eso no se puede implementar por esto y esto. Y de hecho, que es otro punto también como curioso, es que la Asamblea, o sea, en el estatuto dice que la Asamblea Universitaria debe crear los estatutos derivados. ¿Qué pasa? La Asamblea Universitaria son como 80 personas. Sí, se llenan todas las plazas, por supuesto, que es lo que debería suceder, ¿no? Y digamos que desde el Consejo nos hicimos la pregunta de, venga, ¿será que entre 80 personas se pueden poner de acuerdo para hacer, creo que son 7 estatutos derivados? O sea, literalmente. Porque, o sea, entienden que en el CSU creo que no son más de 15 personas, creo que ni siquiera son 15, y ya son 9, y llevan 3 años haciendo esto, más, muchísimo más, pero legalmente 3 años. Entonces, imagínense cuánto se va a demorar una asamblea universitaria haciendo los estatutos derivados. Además, esto es un vacío legal del que ya hemos hablado numerosas veces y por lo que han cerrado esta universidad en ocasiones anteriores. El tema de que ellos dicen, se aprueba primero el estatuto general y luego los derivados. Y entonces resulta que el hueco legal o el vacío legal es que ambos estatutos se deben aprobar al mismo tiempo. Yo esa duda se la hice al representante de facultad, Andrés Guerra, y él me decía que en la misma reforma había como una evasión a la legalidad, diciendo que no, que sí, que ellos tenían como el permiso de avalar primero el estatuto general y luego los derivados. Pero pues eso es una pregunta muy importante para hacerle a Flores el día viernes, porque ya han cerrado la universidad 2 veces de nuevo. O sea, no entiendo por qué siguen haciendo las cosas mal. Pero bueno, continúo. El artículo 101, ¿cómo se llama el artículo 101? Convocatoria a la Asamblea Universitaria. Creo que son las mismas anotaciones que ya hice, pero bueno, se convocan 2 asambleas para el Estatuto General y luego, bueno, sí, que lo que yo les estaba diciendo, la asamblea tiene que aprobar el general, luego los derivados, se necesitan los estatutos derivados para aprobar en conjunto las reformas. Ante el Ministerio de Educación, la asamblea universitaria participa de la discusión. Y entonces la pregunta es, ¿puede salir el estatuto sin aprobación de la asamblea universitaria? Porque además en el estatuto habla de la creación de la asamblea universitaria y dice que tienen el plazo de hasta 1 año para conformar la asamblea universitaria. Entonces, ¿sí entienden? O sea, en realidad ellos tienen que aprobar la reforma del Estatuto General, entonces, ¿cómo así que les doy un plazo de 1 año para que se conforme? O sea, no tiene sentido. Pero bueno, continuamos con los artículos nuevos, que era lo que les comentaba, que los distintos integrantes del CCU simplemente hacen anotaciones sobre artículos que ya se habían, pues, hecho, ¿no? Del 98 ya hablamos, básicamente se refiere a presupuestos participativos, eso fue lo que acabo de hablar directo. Del artículo 100, construcción de estatuto académico de participación administrativa, hay una pregunta y es de qué insumos habla del artículo. Insumos para la creación de estatutos derivados, ¿sí? O sea, no hay insumos, o por lo menos no publicados, no tenemos idea de quién va a hacer esos estatutos, de cómo se van a hacer, o sea, no hay nada. Del 101, convocatoria de asamblea universitaria, lo mismo, cómo se llevará a cabo la asamblea universitaria si son mínimo 80 personas, quién lleva la propuesta, se toman como base los estatutos derivados actuales, y esta es la anotación que ya les dije, la asamblea no debería construir los estatutos sino discutirlos, porque de nuevo son demasiadas personas para construir 7 estatutos derivados. Todo chévere. Entonces, actualmente hay 2 vicerrectorías, ellos plantean hacer 3 más, o sea, quedarían en función 5 vicerrectorías nuevas. Se habla de una... se habla de una vicerrectoría de formación, una de contextos y proyección social y una de investigación, creación e innovación. La de formación estará adscrita a la Dirección de Admisiones y Registro y Control Académico y asumirá las funciones de admisión, registro y control académico. Aquí hay una anotación y es que
esas funciones las tiene el coordinador de cada programa. Entonces, van a pasar, o sea, esta vicerrectoría va a tomar todas las funciones de los coordinadores de todos los programas de toda la universidad. No hay claridad en eso, porque de nuevo, digamos, el ente de coordinador de programa no aparece por ningún lado en esa reforma. La de contextos y proyección social básicamente asume las funciones del Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, el IEXUD, que me imagino que por ahí le sonará por un escándalo de corrupción grandísimo que hubo hace unos años, que incluso, de hecho, desde el Consejo salió también un folleto hablando de ese escándalo, de ese escándalo de corrupción, pero bueno. Y aquí habla del Centro de Relaciones Interinstitucionales, el CERI, serán resumidas por la Dirección de Relaciones que estarán adscritas a esta vicerrectoría. Y la Investigación, Creación e Innovación va a tomar las funciones del Centro de Investigación y Desarrollo Científico, el CIDC, del que ya hace un ratico hablamos. Y ya pues observaciones, ya no salen las figuras de coordinador ni consejo curricular de cada programa. Preguntas. La Vicerrectoría de Formación reemplaza algunas de las funciones de las coordinaciones de cada programa. Las facultades deben manejar los planes de estudio y procesos de acreditación, o quién lo va a hacer. Se quitarán las funciones del consejo de coordinación. Las mismas preguntas, ¿sí? O sea, básicamente esas vicerrectorías entran como a tomar un montón de funciones de muchas personas. Entonces, de nuevo, o sea, es demasiado centralizado, o sea, porque me vas a mandar 3 vicerrectorías nuevas para tomar el trabajo de no sé cuántos programas hay en esta universidad, pero seguramente son más de 100. Entonces, tenso. Artículo 106, creación de las escuelas y áreas de formación. Aquí hay varias preguntas. Ahora, todas las funciones de las coordinaciones las tienen las escuelas y vicerrectorías. De nuevo, coordinaciones no se menciona en ningún lado. Todos los problemas que tengamos se remiten a la facultad, porque no se habla de coordinaciones. Designación de rubros que antes hacían los programas curriculares, ahora quiénes, si las escuelas no son administrativas, las representaciones estudiantiles curriculares dejarán de existir, serán de escuelas. ¿Cómo empiezan a funcionar los programas académicos según esta reforma? O sea, todo viene de lo mismo. ¿Dónde están las coordinaciones? ¿Dónde, o sea, digamos que en teoría, dónde están los representantes estudiantiles de cada programa? ¿Dónde están los consejos curriculares? O sea, esto es bien preocupante. Planta de profesores. Observaciones, bueno. Entonces, aquí, básicamente, no les voy a leer todo eso porque es muy largo, pero básicamente lo que dice en planta de profesores es que esta planta se va a aumentar mediante pase el tiempo y el rector va a ser el que se encargue de hacer un plan de ampliación de la planta docente. Entonces viene lo mismo, rector con capacidades de contratación y manejo de cargos, mucho poder para una sola persona, por supuesto. Da a entender que son las escuelas quienes hacen la contratación, es necesario dar claridad sobre ello porque de nuevo las escuelas deberían ser académicas, no administrativas, y plazos demasiado extensos para la elección de los consejos electorales, que son como de un año más o menos. Preguntas. Las áreas de formación no están claras, quiénes la conforman, hay representación estudiantil, ¿para qué tantas dependencias? Entonces, de nuevo, o sea, este plan de ampliación de planta docente la hace el rector. El rector contrata, el rector hace el proyecto, el rector hace todo. Entonces, sí, o sea, le dan aún más tareas que él puede hacer solito. Y pues no es la idea, por supuesto, porque además es la planta docente que es el foco de corrupción más grande. O sea, ahorita él tiene a la esposa trabajando como docente de la 40 y tiene a su super amigo de hace 80 años siendo el tesorero, que ya lo sacó de tesorero y ahora el decano de otra facultad, o sea, de nuevo. Y sí, o sea, demasiadas dependencias. Artículo 112. Ay, ya vamos a acabar. Habla de las rectorías y en la única pregunta que hay es: ¿los laboratorios serán administrados por la escuela o por las facultades? No, porque no se dice en ningún lado. Además, que hoy en día ya por sí los laboratorios son súper, o sea, son un tema
bien denso, imagínense ahora que ni siquiera sabemos a qué va a pertenecer, si a la facultad o a las escuelas. Y ya, entonces estas conclusiones fueron con las que hicimos el pliego de peticiones que, este pliego de peticiones lo hicimos público en la primera asamblea cuando empezó todo esto. Entonces, creo que no es necesario leerlo, creo que ahí pueden leerlo ustedes, o no sé, ¿quieren que lo lea? Léelo, Tire. Bueno, la primera es la Asamblea Universitaria y tiempos de aprobación de estatuto y estatutos derivados. Hay 4 puntos. La primera, puede salir este estatuto sin la aprobación de la Asamblea Universitaria y los estatutos derivados es una exigencia. La Asamblea no construye los estatutos, los discute, es una exigencia. La aclaración de tiempos al respecto y vacíos legales. Eliminar el delegado de género y derechos humanos. Que no los eliminen. Vacíos de información. Es necesario afanar la aprobación del estatuto teniendo en cuenta esto. Organigrama antiguo y nuevo, que implica a nivel administrativo, aclaración de funciones de diferentes estamentos. Por ejemplo, el Consejo Estudiantil, no sabemos qué pasa con eso. Ya no salen las figuras de coordinador y consejo curricular en el documento, las representaciones estudiantiles dejarían de existir, serían de las escuelas. Lo anterior no se ve conveniente ni legítimo. ¿Cómo empiezan a funcionar los programas académicos según esta reforma? ¿Para qué tantas dependencias si se supone que se busca menos corrupción? Eso referente a las áreas de formación. Plazos demasiado extensos para la elección de los consejos electorales y la reglamentación, consejos estudiantiles y pues la asamblea universitaria. ¿Qué pasa con la asamblea universitaria? Entonces, básicamente, este es todo el documento. Todo esto se los vamos a compartir a ustedes también con las diapositivas, porque igual aquí intentamos no ahondar mucho en los artículos, sino más bien en las observaciones y en lo que nos preocupa. Pero pues ya, o sea, igual tenemos 20 minutos para abrir como un espacio de discusión, para que hagan sus preguntas. Y esta relatoría, yo espero que salga mañana, para que podamos llevar estas preguntas el viernes a el señor Flores. Entonces, hay dudas. Dudas, preguntas, palabras. Ay, espera. Ay, perdóname. Esta era así, habla. Pues la pregunta más que todo iba dirigida era que, digamos, normalmente el rector hace un plan de gobierno de cómo va a ser su administración, ¿no? Entonces, al hacer esta reforma, las opiniones y todo lo que hace, lo hace respecto al plan del gobierno que él tiene, o lo hace en general para la universidad. Entonces, esa era como la pregunta. O sea, ¿qué tanto incide el plan de gobierno que él tiene? Pues es que igual ten en cuenta de que esta reforma pues va a ser aprobada ahorita, si todo sale bien, el 13. Sí, es que es chistoso. Pero sí, eso es cierto. Pero esperen que estoy respondiendo la pregunta. Entonces, bueno, y se viene a implementar por ahí. Sí es rápido a diciembre, o sea, estoy contando fechas de que todo salga como lo quiere el resto de la universidad, ¿no? Y es que se aprobaría por ahí en diciembre, pero Tarazona ya va a salir. Entonces, realmente Tarazona ya no tiene nada que hacer respecto a la reforma ni respecto a su plan de gobierno, que pues es bastante triste. No sé si se han tomado la delicadeza de leérselo. Es terrible, es muy triste porque el man cumplió 2 o 3 cosas y no las cumplió él, sino otras personas. Entonces, pero ya va de salida. Entonces, respondiendo a tu pregunta, realmente no afectaría mucho porque ya, pues él no va a seguir. De hecho, ya poco son votaciones. Entonces, pues realmente ya el siguiente plan de gobierno, pues que igual lo importante sería en ese momento sí dialogarlo y revisarlo, y pues que concuerde con la reforma. ¿Ya?
¿Alguno tiene otra pregunta? En el chat tienen preguntas. Esperen a ver, chismoseo. ¿No? Tengo como un comentario ahí acerca de la universitaria. Ah, esperen. Bueno, es que con respecto al tema de cómo la reforma se está llevando y la participación de la Asamblea Universitaria, pues al igual que como ustedes han hecho pues, sus observaciones y eso, y dicho también en anteriores asambleas, sí, la Asamblea Universitaria es un órgano de participación masiva de toda la comunidad estudiantil, bueno, comunidad universitaria en general, la cual debería pues ponerse en esa tarea de, venga, revisemos esto, démosle el visto bueno. Pues sí, lo de aprobar sí se ve algo como muy jodido, ¿no? Lo que, o bueno, no aprobar, sino lo de estructurar, hacer y aprobar. O sea, todas las tareas que debería tener pues la parte administrativa del rector y eso, pues recaen en la asamblea universitaria. Y pues sí tenemos que tener como este seguimiento o este órgano pues para que haga el seguimiento de toda la reglamentación que se haga en la universidad, eso sí es muy importante. Pero igual ahorita pues la participación en la asamblea universitaria pues es nula, ¿no? Hay gente que se postula y entre los 5 que se postulan gana el voto en blanco a todos los 5. Entonces no está quedando muy fuerte la participación estudiantil en la asamblea universitaria. Asimismo, yo sé que la parte pues de profesores, egresados y los demás, como los demás escaños que hay ahí, pues hay gente, ¿no? Pero sí es muy importante que entre toda la comunidad estudiantil, y pues eso ya debería ser tema para hablar con reuniones de estudiantes con las otras facultades, de ponerle más el ojo a la asamblea universitaria y más que todo que el otro año viene la elección del rector otra vez. Entonces no puede pasar lo mismo que pasó hace 4 años en el 2010, 2020, 2019, que pues la elección del rector eso estuvo muy raro ahí, había ganado el voto en blanco, luego quedó Tarazona, y pues digamos que también el Consejo de Participación Universitaria y el Comité Electoral que había en la universidad, pues tampoco metió mucha mano ahí. No sé si eso habrá sido un vacío legal de cómo habrá quedado el rector. Pero igual de la Asamblea Universitaria es muy importante que se pueda estructurar mejor, que todas estas conversaciones, todos estos debates que nos estamos dando acá, también motiven a los estudiantes a participar en la Asamblea Universitaria. Ahorita pues ya se cerraron votaciones y ya, pues ya en este año ya no se puede, ¿no? Pero igual para el otro año es muy importante que sí podamos tener peso nosotros ahí, poder llevar todas estas discusiones y que de alguna u otra manera la Asamblea Universitaria sí cumpla sus funciones como está designada pues, en el estatuto actual. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario de los que están virtual? ¿No? ¿Quieres decir algo más? No, gracias por venir. Sí, pues nada, gracias por venir, por tener el espacio pues realmente de debate, que es bastante importante. Todos estos documentos, como ya dijo Luna, se los vamos a pasar para que ustedes igual le echen una ojeada, para que los difundan a la gente que no pudo estar de pronto hoy. Igual esta reunión también queda grabada, la idea es en algún momento subirlo a alguna de las redes sociales del Consejo de Física. Esta ya nos siguen. Por favor, síganos. Se llama cefap.ud. No, Yo por favor. Eso, perdón. Y ya después les estaremos pasando, pues la idea también es abrir un TikTok, entonces, por favor, estén pendientes de las redes sociales, todo esto se les pasará y ya. Gracias por estar aquí. Gracias. La relatoría de esto y de la sesión del día de ayer, creo que la de ayer sale hoy. Al igual que las diapositivas de ayer, que era contextualización del estatuto estudiantil, eso sale hoy. Y esto espero que salga mañana, toda la relatoría y demás, para que tengamos insumos para hablar con Flor. Y de verdad, eso es muy importante, o sea, caigan ese espacio, o sea, es un integrante del CCU que viene aquí a hablar con nosotros. Y también les pido que haya mucho respeto en el espacio. O sea, independientemente de quién sea, es importantísimo que viene acá, ¿sí? Entonces, lleguemos con muchas dudas y con muchas preocupaciones, pero ante todo con el respeto de por medio, como siempre. Y ya, gracias. Sí, de 10 a 12. O sea, el programa es como una charla dentro de la jornada de estudio, porque no íbamos a estar. Aquí, después en la saldrá FEO. En la FEO. Sí, porque la idea es que sea abierto.
Bueno, yo creo que vamos a cerrar ya la reunión. Gracias por asistir y ya. No sé qué más decir. No, ya, sí, ¿Ya? ¿Listo? Chao. Gracias.